Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que les encantará, uno lleno de intriga, pasión superíndice 3N y, por supuesto, drama. Preparo copyright porque vamos a desentrar más menos los secretos de una relación superíndice 3N que ha mantenido al mundo del entretenimiento turco en vilo, Hande Erupar y Kerem Bürsin. Hablaremos de esa chispa que encendió superíndice 3 las pantallas y los corazones de millones, ese amor prohibido, o al menos percibido como tal, que nos tuvo a todos pegados a sus vidas. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción superíndice 3N nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora vamos a sumergirnos en este romance turco que nos tiene a todos obsesionados. Bien, para empezar, hagamos un poquito de memoria. Hande Erupar y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y Ayur. Dos talentos innegables que además de su atractivo innegable han cautivado al público con su carisma y su profesionalismo. Pero fue su participación superíndice 3N en la exitosísima serie, Senu Condieres y Salcam, lo que catapultó superíndice 3 su fama a niveles copyright ricos y por supuesto, lo que encendió superíndice 3 los rumores de un romance que muchos ansiaban que se hiciera realidad. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era palpable, casi tangible. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo gritaba que había algo ayuk de una simple relación superíndice 3N profesional. Interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una historia llena de altibajos, de amor y odio, de malentendidos y reconciliaciones. Y la verdad es que verlos actuar era como presenciar un romance de la vida real. La naturalidad con la que interpretaban sus roles era asombrosa, llevando a muchos a cuestionar si lo que veíamos era actuación superíndice 3N o un reflejo de sus verdaderos sentimientos. La intensidad de las escenas románticas, las miradas cargadas de significado y la forma en que se complementaban en cada escena, no aquan que alimentar las esperanzas de los fanáticos. Claro, muchos pensaron que todo era parte de la magia de la actuación superíndice 3N, que eran simplemente excelentes profesionales haciendo su trabajo. Pero las redes sociales se encargaron de alimentar las especulaciones. Fotos casuales juntos fuera del set, mensajes con indirectas, comentarios sospechosos. La verdad es que Hande y Kerem eran expertos en mantener la llama de la duda encendida. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás, siguió copyright-dándolos a cada paso, intentando capturar alguna imagen que confirmara lo que todos sospechaban. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, donde los fanáticos analizaban cada detalle, cada like, cada comentario, en busca de pistas. Se crearon grupos de apoyo, teorías conspirativas y hasta memes que celebraban la posible relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N mediática era inmensa, pero Hande y Kerem parecían disfrutar del juego, alimentando las especulaciones con más menos dosis de misterio. Durante meses, la prensa rosa turca y los fanáticos de todo el mundo estuvieron obsesionados con la posibilidad de un romance entre los protagonistas de Senu Condieres y Salcam. Se analizaba cada movimiento, cada publicación superíndice 3N, cada entrevista en busca de una más menos al que confirmara lo que muchos ya intuían. Y finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. La espera parecua eterna, cada día era una nueva oportunidad para descubrir la verdad. Los fanáticos se mantenían en alerta máxima, listos para celebrar el amor que florecua entre sus ídolos. En abril de 2021, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos de vacaciones en las Maldivas. Las fotos hablaban por sus solas, se les veía radiantes, enamorados, disfrutando de su compau más menos ua. Ya no había lugar para la duda, Hande y Kerem eran pareja. Las imágenes eran la prueba definitiva, el sueño más menos o hecho realidad. Se les veía relajados, felices disfrutando de la belleza del paisaje y de la compau más menos ua del otro. La confirmación superíndice 3N oficial era inminente. La noticia causó superíndice 3 un revuelo tremendo. Las redes sociales explotaron con felicitaciones y mensajes de apoyo.
Los fanáticos estaban eufu superíndice 3 ricos, felices de ver que su sueño más menos o se había hecho realidad. Y es que hay que reconocerlo, Ande y Kerem eran una pareja que tenía todo para triunfar, belleza, talento, carisma y sobre todo, una química innegable. Se convirtieron en la pareja del momento, en el referente para muchos ju superíndice 3 venes que aspiraban a encontrar un amor como el suyo. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, una historia de amor que inspiraba a Sou más menos ar. Sin embargo, la felicidad no durará para siempre. Después copyright S de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de celos y depresión superíndice 3N medio tica. Y lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. El cuento de hadas comenzaba a desmoronarse, la presión superíndice 3N medio tica y las exigencias de sus carreras comenzaban a pasar factura. Los fanáticos, antes celebraban su amor, ahora se mostraban preocupados y confundidos. A principios de 2022, se anunció superíndice 3 oficialmente la separación superíndice 3N de Ande y Kerem. La noticia dejó superíndice 3 a muchos fanáticos devastados. Algunos se negaban a creerlo, otros culpaban a la prensa, y otros simplemente lamentaban la copyright dida de una pareja que parecua destinada a estar junta para siempre. La desilusio superíndice 3N era palpable, el sueu más menos o se había roto. Se abrieron debates interminables sobre las razones de la ruptura, culpando a la presión superíndice 3N medio tica, a las agendas incompatibles o a terceras personas. La noticia se convirtió superíndice 3 en un tema de discusión superíndice 3N nacional, generando una ola de tristeza y decepción superíndice 3N. Ahora bien, ¿por qué copyright hablamos de un amor prohibido? Bueno, no es que su relación superíndice 3N estuviera realmente prohibida en el sentido literal de la palabra. Bien, se trataba de un amor que estaba constantemente bajo el escrutinio público, un amor que tenía que lidiar con las expectativas de los fanáticos, con la presión superíndice 3N de la prensa y con los rumores constantes. Era un amor que de alguna manera, estaba prohibido en el sentido de que no podía florecer libremente sin el peso de las miradas ajenas. Cada paso que daban era analizado, cada palabra era interpretada, cada gesto era diseccionado. Vivir bajo esa constante lupa debió superíndice 3 ser extenuante, impidiendo que su relación superíndice 3N se desarrollara de manera natural. La falta de privacidad y la constante intromisión superíndice 3N en su vida personal, sin duda, fueron factores determinantes en el desenlace de su historia. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son dos figuras muy populares en Turquía, dos celebridades que tienen una gran influencia en la sociedad. Su relación superíndice 3N, por lo tanto, no era solo un asunto privado, sino también copyright en un fenus superíndice 3 medio tico que generaba debate y opinión superíndice 3N. Su vida personal se convirtió superíndice 3 en un espectáculo público, donde cada detalle era comentado y juzgado por miles de personas. La responsabilidad que conlleva ser una figura pública a menudo impide que se puedan tomar decisiones libremente, ya que cada acción superíndice 3N tiene consecuencias que van muy allá de lo personal. Y aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el legado de Ande y Kerem como pareja sigue vivo en la memoria de sus fanáticos. Su química en Senu con diéresis al Cam sigue siendo recordada como una de las muy SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca. Y su romance, aunque breve, quedó superíndice 3 grabado en el corazón superíndice 3N de muchos como un cuento de hadas moderno que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Las escenas de la serie se siguen compartiendo en redes sociales, generando nostalgia y alimentando la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Su historia de amor, aunque efímera, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. Pero, ¿qué copyright podemos aprender de esta historia? Quizá ese que el amor, incluso el que parece muy perfecto, puede ser complicado. Que las relaciones, incluso las de las celebridades, tienen sus propios desafíos y que, a veces, el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. La fama y la fortuna no garantizan la felicidad, y a menudo pueden ser un obstáculo para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor requiere esfuerzo, compromiso y sobre todo, privacidad. Y también copyright N,
que es importante respetar la privacidad de las personas, incluso de las que son famosas, y no imponerles nuestras propias expectativas. Las celebridades son seres humanos como cualquier otro con sus propias virtudes y defectos. No podemos esperar que cumplan con nuestras fantasías o que vivan sus vidas de acuerdo a nuestros deseos. Respetar su privacidad y permitirles tomar sus propias decisiones es fundamental para que puedan vivir una vida plena y feliz. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo el amor, la fama y la presión superíndice 3 en medio tica pueden entrelazarse para crear una historia compleja y fascinante. Una historia que sin duda, seguirá dando de Q copyright hablar por mucho tiempo. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva en el corazón superíndice 3N de sus fanáticos, quienes continúan siguiendo sus carreras y anhelando el día en que sus caminos se vuelvan a cruzar. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, seguirá siendo recordada como un fenus superíndice 3 meno medio tico que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N del mundo entero. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, este amor prohibido que nos mantuvo a todos en vilo. Hemos recordado CEU superíndice 3 mo surgiu superíndice 3 su relación superíndice 3N en el set de Senu con diéresis al CAPM, CEU superíndice 3 mo se confirmó superíndice 3 su romance en las Maldivas y CEU superíndice 3 mo, lamentablemente terminaron separándose. También copyright N hemos reflexionado sobre los desafíos de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica fue un factor determinante en su ruptura? ¿Consideran que la fama puede ser un obstáculo para construir una relación superíndice 3N duradera? Me gustaría conocer sus diferentes perspectivas sobre este tema. Y antes de despedirme no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos donde analizaremos las carreras de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin por separado, y exploraremos sus proyectos futuros. Man to copyright nanse conectados.